La directora del INAU, en representación del Frente Amplio, Natalia Argencio, denunció que el instituto está sufriendo una crisis institucional que afecta a niñas, niños y adolescentes. Señala que no se llega a fin de mes y que existe una falta de recursos de 22 millones de dólares. Para profundizar en este asunto, ya recibimos a Argencio. Buenos días, Natalia, y gracias por acompañarnos una vez más. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio. Bueno, es así como lo anunciaste, Sofía. Estamos en una situación de una crisis institucional y una crisis financiera, ¿no? Yo he estado, que es consecuencia de toda la gestión que se llevó a cabo en estos años. Yo en reiteradas oportunidades intercambié con ustedes, puse a disposición de la ciudadanía la realidad del INAU y cómo impacta, ¿no?, esta mala gestión presupuestal, cómo impacta directamente en la atención. Y hoy lo que estamos viendo es la evidencia de toda esa realidad que fui presentando. Pero no soy solo yo, como integrante de la oposición, que viene y que está siempre como con la denuncia en la mano. No. Acá la realidad es, para separarlo y que quede claro, hay una realidad de una crisis financiera en el INAU. ¿Por qué? Porque el INAU no tuvo incremento presupuestal en el año 2020 cuando se hizo la ley de presupuesto. La ley de presupuesto no tuvo incremento presupuestal. Esto está evidenciado en todos los informes, los expedientes de los balances presupuestales de INAU. O sea, esos son informes públicos que se pueden pedir a través de la ley de acceso a la información pública. O sea, no es algo que yo estoy inventando. Está en las rendiciones de cuentas. Entonces, ¿qué pasó? Todos los años INAU no llega a fin de año. Y ahí se piden los refuerzos presupuestales, que es el Ejecutivo, que es el presidente de INAU, haciendo esta gestión, ¿no?, presentándole, le tiene que presentar las necesidades a cubrir al Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Economía y Finanzas otorga. ¿Qué pasó todos los años? Y ahí hacemos como el resumen de 2020 al 2023. Todas estas solicitudes de refuerzos presupuestales llegaron tarde, o sea, se tramitaban, ¿no? El trámite era demorado, no había fundamento, no había una justificación. Entonces, o sea, una justificación que les presentaran. La justificación está, pero se ve que el Ministerio de Economía y Finanzas no estaba recibiendo esa fundamentación de la necesidad, que es solamente mirar la realidad de las infancias y adolescencia, y allí ya está toda la fundamentación sobre la mesa. Entonces, ¿qué pasó? Llegaba tarde y se terminaba no ejecutando. No daba el tiempo para ejecutar, y eso que pasaba, se devolvía plata. Conclusión, del 2020 al 2023, INAU devolvió más de 60 millones de dólares a rentas generales. ¿Qué pasa en la realidad de hoy, del 2024? Yo hacía un comunicado público donde decía que las organizaciones sociales reclaman lo justo. ¿Y por qué no se les pagó las transferencias que están en los convenios firmados que tiene INAU con la sociedad civil para llevar adelante la gestión de proyectos para la atención de niñas, niños y adolescentes? Es eso, hay un contrato firmado donde INAU contrata a la sociedad civil, ¿no?, para que en un acuerdo, el contrato es un acuerdo de dos partes, y esas dos partes, una se comprometen a atender y la otra en transferir los dineros necesarios para esa atención. ¿Qué pasó este mes? Y pasó que no dio la plata, no se pagó, se terminó pagando tardíamente, se está terminando de pagar ahora. Estamos en noviembre, estoy hablando de los pagos de octubre. Pero lo que pasa es que hace 2 o 3 meses aproximadamente, el cupo financiero que tiene INAU para poder cubrir las obligaciones del mes, no le daban. ¿Y qué estaba haciendo? Viviendo de adelanto de mes. Como cuando no llegás a fin de mes y tomás un adelanto de sueldo. Bueno, INAU estaba pagando las obligaciones del mes que estaba, como por ejemplo estas obligaciones de octubre, se terminaron pagando con los cupos financieros de noviembre. Pero ¿eso qué pasa? Si vos empezás a utilizar los adelantos, va a llegar un momento que te falta. Y esa es la realidad. Falta. Ya este atraso, porque ya estamos a fin de año prácticamente, este atraso tuvo una repercusión a nivel de las transferencias, a nivel de salarios de las trabajadoras y de los trabajadores de las organizaciones de la sociedad civil, pero también tuvo atrasos en los pagos de los proveedores. Y cuando digo proveedores, hablo, por ejemplo, víveres
Y si hablo de vivir, hablo de comida. O sea, la alimentación también se ve recortada. Ahí queríamos llegar. ¿Cómo afecta esto a los gurises? Recién mencionabas a los trabajadores que no reciben su sueldo, pero ¿y los gurises? Claro, lo que pasa es que los recortes repercuten directamente en la atención de calidad. Por ejemplo, y vamos a ir a cómo impacta con ejemplos concretos de lo que salió, por ejemplo, en el informe de UNICEF. Sí. O sea, las condiciones en que están viviendo, ¿no? En las niñas, niños, adolescentes, en muchos hogares de INAU, este informe de UNICEF es específicamente del hogar Tribal y Magnolia, y allí vemos cosas como el tema de la vestimenta. Y yo ponía sobre la mesa algo que realmente grafica esta realidad, es que toman la ropa interior, la sacan de una caja que dice calzoncillos en común. Entonces, las vestimentas a veces llegan, las solicitudes de ropa para un adolescente llegan cuando el adolescente ya no está más en el centro. Entonces, ahí vemos la realidad, ¿no? Las muletas llegan, como dice el informe también, un adolescente que necesitaba muletas para poder caminar porque tenía una fractura en la pierna, creo que era, llegó meses después. Entonces, esto... ¿Y cómo se está tratando todo esto en el directorio? Porque tú has planteado que existen demoras justamente en tratar algunos asuntos, de que hay una crisis institucional. ¿En qué está todo esto? Claramente hay una crisis institucional porque la evidencia está toda sobre la mesa, ¿no? Tenemos, por un lado, los indicadores del sistema de protección, que son los números que siempre vengo y mareo mucho a la audiencia, y ahora no vamos a hablar de números, pero esos indicadores muestran, esos números tienen una realidad que muchas veces no se une. La gente de repente dice, qué cantidad de porcentajes, 8.000 gurises, un montón, pero bueno, ¿qué le pasa a esos gurises? En estos informes de UNICEF, entonces voy y le ponemos cara a esa realidad, con ejemplos concretos, ¿no? Entonces tenemos los indicadores del sistema de protección, tenemos los informes de UNICEF, que es un diagnóstico que muestra la foto de esa realidad del sistema de protección y da recomendaciones de las cosas que tiene que hacer el INAU. Sí. Lo otro que tenemos sobre la mesa es una auditoría del sistema de protección. La auditoría del sistema de protección que se hizo este año también muestra esta realidad de desprotección que están viviendo en los hogares, el déficit de recursos humanos, las condiciones edilicias deplorables, que no hay garantías ante las salidas no acordadas, las situaciones de violencia dentro del sistema de protección, la falta de acceso a salud mental, la situación que las gurisas y los gurises que están en el sistema de protección no van habitualmente a los centros de educación obligatoria. O sea, que no tienen el carnet de salud al día. Bueno, que no acceden a salud mental, reitero, porque es algo que muchas veces lo pusimos sobre la mesa y que es realmente preocupante por el impacto que le genera a ese adolescente, por la repercusión, ¿no? Por el riesgo, y ahí es donde decimos, bueno, el Estado está vulnerando. Con toda esta evidencia sobre la mesa que hace el directorio, lamentablemente no reconoce la emergencia. Ahora, en este informe técnico de UNICEF se señala, una emergencia en estos dos hogares que vos mencionaste, Magnolia y el ex centro, el Tribal. Sí. Se habla de medicación excesiva, de maltratos, esto que vos decías, del fondo común para los calzoncillos de los gurises, ¿no? Pero las autoridades, ¿qué es lo que dicen? Cuando reciben esto de justamente un organismo externo, ellos mismos pidieron este informe. ¿Qué es lo que van a hacer con esta información? ¿Cuándo piensan resolver esta situación que se le está marcando allí, donde se dicen que los gurises están expuestos, por ejemplo, a violencia? Bueno, lamentablemente, vuelvo a decir lo mismo. A lo que no hay reconocimiento de la emergencia, es como que esta realidad no se quiere ver, porque no se atiende. ¿Y para qué pedís un informe entonces a UNICEF? Bueno, justamente, el informe de UNICEF y el informe de la auditoría fueron cosas que con mi equipo solicitamos en reiteradas oportunidades y lo elaboramos en un expediente. ¿Por qué? Porque era generar la evidencia, dado que no querés atender frente a los indicadores, ¿no?, del sistema de protección. No tenés ninguna reacción frente a las cosas que veníamos denunciando. Las salidas no acordadas son igual a riesgos. Hay abuso sexual, hay explotación sexual, hay embarazo adolescente y hay intentos de autoeliminación cuando regresan. O sea, toda esa evidencia, entonces empecé a plantear en el directorio, y esto fue, por ejemplo, en el mes de febrero. ¿Se acuerdan que en febrero hubo 2 incendios? Sí, claro. El incendio de Magnolia y el incendio de Creciendo Juntas, que después cerró ese centro. Sí, hablamos contigo. Cerró ese centro y es un centro que todavía tiene
gurisas vinculadas al padrón. Esas son irregularidades tremendas, porque ahí también vemos las debilidades enormes de los registros. Entonces, ¿qué solicitaba yo? Yo quería generar más evidencia. Y al generar más evidencia es que solicitamos esto y el directorio no aprobó mi expediente que decía la necesidad de este informe de UNICEF para que hiciera un relevamiento de la realidad y recomendara, o sea, una intervención urgente. La auditoría también para que se hiciera un relevamiento de la realidad del sistema de protección con las recomendaciones que correspondan. Atender las recomendaciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos. La Institución de Derechos Humanos tiene informes muy, muy contundentes y graves, ¿no?, denunciando la desprotección que hay en el sistema de protección. Y el directorio de INAU lo único que hace es toma conocimientos. Las resoluciones cuando llegan al directorio es tomar conocimiento. O sea, no se ha leído nada en común cuando llega al directorio entre ustedes. No hay discusiones. Estos informes de UNICEF y de la auditoría, que luego de reiteradas, como digo, de las situaciones y los hechos que sucedieron en febrero, logré que el directorio oficialista votara, o sea, se salió por memorando, de eso es como cuando hay un acuerdo en común en el directorio, y se pidió la intervención de UNICEF, se pidió que Programática coordinara con UNICEF y se pidió la de la auditoría. Eso fue en febrero. Estamos a noviembre. Entonces, este informe UNICEF trabajó, en mayo se terminó de aprobar, esto que se le solicitó una intervención, UNICEF hizo el diseño, recién en mayo el directorio dio el ok, y intervino entre junio, julio y agosto y presentó el informe en septiembre. Desde septiembre ese informe está pronto. O sea, ingresó a sesión de directorio en octubre, o sea, todas estas demoras es 1 mes, 2 meses, 3 meses, es postergar la atención. Pero acuérdense que también estuvo la interpelación por el caso de la muerte del adolescente de Rivera. ¿Qué pasó con la investigación esa que estaba a cargo de ACE? No, la investigación de ACE, total desconocimiento. A nivel del directorio no se habló de ninguna de las investigaciones que se abrieron en la interinstitucionalidad. Ni siquiera se terminó de tratar la investigación que se abrió en INAU, que se abrió a solicitud y a mucho esfuerzo de mis reclamos que correspondía investigar. No solo ese caso. Recordemos que es la muerte de un adolescente, la primera muerte materna. Es una muerte de un adolescente que lamentablemente evidencia toda esta realidad. Un adolescente que estaba en el sistema de protección, que tuvo reiteradas salidas no acordadas, que en esas salidas no acordadas fue víctima de abuso sexual, en esas salidas no acordadas fue víctima de explotación sexual, que queda embarazada. Todo eso era cuando estaba internada en el sistema de protección en el hogar de Rivera. O sea, luego... Responsabilidad del Estado. Estaba bajo la responsabilidad del Estado. Es responsabilidad del Estado. Y también es importante destacar, ahora... La Institución de Derechos Humanos abrió una investigación de oficio por este caso. ¿Por qué? Porque las respuestas, cuando se abrió, la institución mandó solicitar hizo una cantidad de consultas a INAU respecto a qué había hecho INAU frente a este caso y qué había hecho INAU frente a otros casos de salidas no acordadas que estaban en Rivera, que ahora quiero puntualizar en eso. ¿Quién respondió directamente a la Institución Nacional de Derechos Humanos? El director de Rivera. Pero no puede responder él. ¿Por qué no puede responder él? Porque la institución lo está investigando a él, está investigando el departamento. Entonces, él está haciendo el controlado, digamos. No puede, porque la respuesta es, hicimos todo bien, o sea, ¿no? Ni siquiera pasó por el directorio. Entonces, yo no tomé conocimiento oficialmente. Sí tomé conocimiento porque nosotros con mi equipo hacemos un relevamiento diario de los expedientes relacionados al sistema de protección, a vulneración de derechos, entonces ahí siempre estamos como pescando. Claro. Y luego que pesco, pregunto. Pero además hago las preguntas oficiales, ¿no? Por correos electrónicos, por expedientes. Bueno, entonces, y allí se abrió otra investigación. El directorio, yo presento, digo, no puede ser que responda directamente. Mientras en INAU se está haciendo otra investigación por todas las situaciones de Rivera que no concluyeron, al menos no se trataron en directorio, la Institución de Derechos Humanos claramente se cansó
de este accionar, de esta inacción de INAU, y concluyó la investigación con un informe contundente que lo publicó en la página, que estuvimos conversando algunas cosas la otra vez, que está publicado en la página, pero además es mucho más grande el informe que envió a INAU. Entonces, envió a INAU un informe que concluye, primero, que recomienda al directorio de INAU iniciar una investigación administrativa por responsabilidades de las autoridades departamentales de Rivera. Y después, este informe dice algo muy, muy contundente, que lo tengo por acá porque es preocupante. La conclusión dice: la Institución Nacional de Derechos Humanos considera que el Estado es responsable por la ineficaz e ineficiente actuación desplegada ante la desaparición temporarias, intermitentes o definitivas de las niñas, niños y adolescentes del sistema de protección. Y para cerrar, el último punto que tengo para destacar de esta evidencia contundente, que no es solamente el rol de la oposición que está poniendo toda esta problemática gravísima sobre la mesa, sino que en jurídica de INAU hay en este momento una investigación abierta que ya pasó por directorio, el 16 de noviembre se votó y está en curso, porque en el año 2021 se habían dado reiterados casos de salidas no acordadas también en Rivera. Recién desde jurídica se pidió todo un relevamiento, que se hicieran relevamientos cada 6 meses, que se presentara qué se está haciendo para ir a buscarlas, cuáles son las garantías de protección. ¿Saben cuándo le respondieron a jurídica eso que había pedido en el 2021? La respuesta llegó a fines del 2023. ¿Y ahora en qué estamos con esto de las salidas no acordadas? Bueno, lo que... Digo, más allá del caso de Rivera, y ¿se bueno, está controlando algo más? Lo que estamos es en esta realidad. Tenemos un caso, por ejemplo, de Rivera, de un adolescente que puedo decir el nombre, lamentablemente. ¿Por qué? Porque está publicado en Personas Ausentes y porque está ausente desde el 5 de abril. Un adolescente ausente desde el 5 de abril, Natalie Aloy, de 17 años, que está cumpliendo 18 años ahora, y que cumplir 18 años es como una línea de mucho riesgo, porque se la desvincula de INAU. Bueno, no se la puede desvincular hasta que INAU no cierre todas las investigaciones, porque es responsabilidad de INAU buscarla y dar garantías de protección. 5 de abril desapareció. ¿Saben cuándo recién toda la interinstitucionalidad comenzó a accionar una búsqueda activa de esta adolescente? El 13 de agosto Interpol comenzó a buscarla. Eso está todo en la investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y la investigación de jurídica, que es la que está abierta desde abril respecto a las salidas no acordadas, respecto al accionar institucional ante las salidas no acordadas, concluye que INAU está actuando desde una violencia institucional hacia niñas, niños y adolescentes que se encuentran atendidos en el sistema de protección, y define esta violencia institucional como prácticas estructurales de violación de derechos desarrolladas por acción u omisión de los responsables del cuidado y de la protección de estos niños. Ahora, las autoridades lo que dicen al respecto de las salidas no acordadas es que los gurises no están presos, entonces que no lo pueden evitar, que no pueden con ellos. Entonces, la pregunta es, ¿tienen especialistas en INAU como para tratar estos temas? Porque obviamente a los gurises con violencia no los puedes retener. No, a los gurises con violencia hay que atenderlos. La violencia es precursora de alteraciones del desarrollo, la violencia es precursora de situaciones de descompensación de salud mental. Si vamos a ponerle carne a esto, ¿no? Vamos a poner la realidad terrible. Una niña que es abusada sexualmente, separada de su familia de origen, porque el abuso se pudo haber dado en su núcleo familiar, ¿no? Ingresa a un hogar de INAU donde hay 25, 30 niños, niñas más, donde hay 2 educadoras por turno, donde no hay acceso a psicoterapia, donde no hay una actividad recreativa planificada, porque lo que pueden hacer esos trabajadores con todo el compromiso que tienen es atender el cotidiano. Eso lo dice UNICEF. Atender el cotidiano es que se bañen, que coman, que duerman. No, hay un montón de derechos que tiene que atender INAU, ¿no? Entonces, las salidas no acordadas, primero, no hay abordaje
no hay atención, no hay, ¿por qué se dan las salidas no acordadas? Porque no hay abordaje y atención de la problemática que tienen estas gurisas y gurises en el sistema de protección. Otra cosa, tenés una situación de edilicia de un centro que te expulsa. Si tenés un centro que no tiene que las condiciones edilicias son deplorables, que tenés de repente un termofón para 20, ¿no? O sea, que no tenés un patio con un juego, que no hay una planificación de una actividad recreativa. Y muchas veces en la adolescencia, que es donde más se dan las salidas no acordadas, es una expresión de bronca, es una expresión de angustia, es una expresión de dolor y rechazo a un sistema que tampoco lo protegió. Estos gurises y gurisas no tienen familias que los protejan y tampoco tienen un Estado que los esté protegiendo. Entonces, todo ese dolor se genera miedo, ¿no? Ese dolor transforma en más violencia, porque es una forma de exteriorizar este dolor. Genera también desde el mundo adulto discriminación, porque dicen, yo menganito no lo quiero en este centro, no, es muy problemático, no, yo a sultanita no la quiero porque es problemática, ¿tá? Eso genera exclusión. Entonces tenemos un Estado que tiene hoy toda la evidencia de la problemática a atender, tiene recomendaciones, ¿no? para atender, para dar respuesta a esa problemática. Tenemos los modelos de atención, ¿no? Que INAU tiene que transformar esta matriz de protección y pasar a dejar ese hogar con esa atención del cotidiano a tener un centro, ¿no? Que restituya derechos con los técnicos. Y está en deuda. Está en deuda totalmente. Natalia, tenemos muchísimo más para hablar seguro, pero tenemos que ir cerrando por hoy. Natalia Argencio, directora de INAU por el Frente Amplio, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ustedes y a las órdenes. Nada que perder. Nada que perder. El periodístico de M24.